Bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver los highlights del tema 5, hardware, tema 5 de teoría, hardware del PC. Bueno, vamos a comentar pues eso, las cosas más destacadas. Vamos a ver las transparencias y como siempre pues os animo a que vayáis viendo este vídeo al mismo tiempo que vais leyendo los contenidos del tema 5 de teoría. Bien, el objetivo que perseguimos con este tema de teoría es que conozcáis los conceptos más importantes de lo que es la arquitectura de los ordenadores personales en la actualidad, y que es una arquitectura que además se utiliza en muchos dispositivos electrónicos, ¿vale? Y bueno, pues el objetivo es que seáis capaces de poder viendo, pues por ejemplo, los anuncios de portátiles, de ordenadores de sobremesa y demás, pues que podáis evaluar las características que tiene y comparar entre sí y poder elegir, digamos, cuál sería la mejor oferta teniendo en cuenta calidad, rendimiento y también teniendo en cuenta el papel que queréis que haga el equipo que vais a comprar. Pues si va a ser un servidor, si va a ser un portátil pues para chatear, navegar por internet y ver pelis, o si va a ser un portátil para usar para jugar, en fin, pues todas estas cosas, ¿no? Bien, el primer concepto importante es el tema de la arquitectura von Neumann, que se comenta un poquito de culturilla, ¿vale? Arquitectura von Neumann es básicamente la arquitectura o la forma, el diseño que siguen los ordenadores incluso en la actualidad, aunque es un diseño que se pergeñó a mediados del siglo pasado. Pues como eventos históricos importantes, a destacar que en el año 1833 Charles Babbage, que pues estábamos en plena época del romanticismo entonces en Europa. Charles Babbage era un idealista que perseguía construir una máquina que fuese capaz de realizar cómputos, y diseñó lo que se conoce como la máquina analítica. Esa máquina, los planos existen, él lo diseñó todo, pero nunca terminó de construirse. ¿Por qué? Pues porque Charles Babbage fue un adelantado a su época. Ideó en su cabeza, diseñó una máquina que en aquel momento, pues no digamos que la tecnología o los medios de fabricación pues no podían construir, ¿vale? En el año 1948, John von Neumann, un físico científico americano, que participó además en el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan, no sé si lo sabéis, fue el nombre que se le dio al proyecto de desarrollo de la bomba atómica, la bomba nuclear, la primera bomba atómica en los Estados Unidos. Un proyecto que reunió a la flor y nata de los físicos de aquella época, trabajando todos pues con las teorías de Einstein y demás. Y el proyecto el proyecto Manhattan desembocó con la creación de la construcción de la bomba atómica, que se lanzó en Hiroshima y en Nagasaki. Y John von Neumann era uno de los científicos que trabajaban en ese proyecto, y que además era uno de los que, si no recuerdo mal, era uno de los importantes, de los líderes del proyecto. En el año 1948 John von Neumann propuso utilizar estas ideas de Charles Babbage para construir ordenadores electrónicos, ¿vale? La idea era utilizar utilizar dispositivos que usaran una unidad de control, una unidad de control que se encargase de controlar las instrucciones que debían de ejecutarse en todo momento, la unidad aritmético lógica para realizar las operaciones básicas, lógicas y matemáticas, sumas, restas, operaciones lógicas como el AND, el OR y demás, y una memoria para almacenar pues los datos y demás. Pero sobre estas ideas de Charles Babbage, John von Neumann le incorporó dos nuevas ideas. Por un lado, la representación de los datos y las instrucciones se realizaría utilizando un sistema binario, representación binaria de la información, lo que llamamos aquí, que ya es una idea que ya fue utilizada por Konrad Zuse en el año 1938, el diseño de su computadora Z1. Konrad Zuse fue un científico que trabajaba para los nazis, alemán. Y al acabar la Segunda Guerra Mundial, pues se fue fichado por los americanos. Konrad Zuse ya había propuesto la utilización del sistema binario. Y la otra idea de John von Neumann era la de que tanto los datos como los programas que se fueran a ejecutar tenían que estar almacenados en la memoria de trabajo del ordenador, de la computadora, ¿vale? Y esto es lo que se conoce, los ordenadores que siguen estos principios de desarrollo, lo que se conoce como arquitectura von Neumann,
Y hoy en día, pues todos los ordenadores, pues incluso los smartphones y demás, siguen, por supuesto, estas ideas, ¿vale? Los procesadores tienen una unidad de control, tienen una unidad aritmética lógica, todo en el mismo chip del procesador, y bueno, la memoria de trabajo, ya sabéis que es la memoria RAM, y la memoria RAM, pues, tienen tanto los teléfonos móviles como los tablets, como los ordenadores y demás. Bien, en lo que se refiere, bueno, vamos a comentar algunas cositas. Una cosita importante es comentaros lo que es la UEFI. UEFI son las siglas de Unified Extensible Firmware Interface. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué ocurre cuando encendemos el ordenador, el arranque. Pues si le preguntáis a cualquier persona que tenga una mínima noción de informática, sin ser por supuesto un informático, te dirá que lo que ocurre cuando tú enciendes el ordenador es que se ejecuta el sistema operativo. Esto es cierto, pero no es exactamente correcto. Porque lo primero que se ejecuta no es el sistema operativo, sino que lo primero que se ejecuta cuando encendemos el ordenador es un programa que está grabado en un chip de memoria de la placa base y que luego pues lee otros datos del disco y los carga de memoria y se ejecuta un programa que se llama UEFI o BIOS, ¿vale? BIOS era, digamos, el antiguo programa que se utilizaba en los PCs hasta a poco de comenzar este siglo, pero que fue sustituido, ha ido siendo sustituido progresivamente por la UEFI a partir sobre todo del año 2010 en adelante, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso veréis que tanto a la UEFI como a la UEFI se le sigue llamando en muchos sitios como se le sigue llamando BIOS, ¿vale? Pero es un poco por cuestiones históricas. La UEFI y la BIOS, o la BIOS, como lo queráis llamar, la UEFI, sea bajo mi punto de vista el nombre más adecuado, lo que hace es que comprueba el hardware, realiza una serie de chequeos, por ejemplo, asigna recursos, comprueba que el disco funciona, los discos funcionan, en fin. Y en último término lo que hace es determinar cuál es la unidad, cuál es el dispositivo a partir del cual se va a cargar el sistema operativo. Entonces lo que hace es leer el sector de arranque y cargar el cargador del sistema operativo, el programa cargador del sistema operativo, para que el sistema operativo se ejecute y tome control del ordenador. Eso es lo que hace en último término la UEFI. Como he dicho, cargar en memoria RAM el programa cargador que está grabado en el sector de arranque del dispositivo elegido, del disco duro que se ha elegido, por ejemplo, o de la partición del disco duro que se ha elegido, y ejecuta el sistema operativo, ¿vale? Por ejemplo, si los que habéis estado en Linux, pues lo que se ejecuta es el GRUB, ¿vale? El cargador del GRUB. El GRUB lanza un menú y a partir de ahí se ejecuta el GRUB y luego cuando decidís el sistema operativo que queréis arrancar, Linux o Windows, pues él ya se encarga de lanzar el cargador correspondiente y entonces el cargador correspondiente ya ejecuta el sistema operativo que toque y el sistema operativo toma control del ordenador. Bien, la UEFI aporta muchísimas ventajas sobre las antiguas BIOS. Capacidad de arrancar desde discos más grandes, de teras incluso, cosa que la BIOS tenía problemas. Una arquitectura independiente de la CPU, ¿vale? O sea, las antiguas BIOS eran bastante dependientes del procesador. Puede trabajar en modo 32 o 64 bits, cosa que las BIOS pues era un problema, porque las BIOS antiguas trabajaban en 32 bits. Y más cosas, pero básicamente esto será lo más destacado. Hay que decir también que la UEFI mantiene también modos de compatibilidad, los Legacy y compañía, con sistemas BIOS antiguos, ¿vale? Bien, vamos a hablar ahora del procesador, que es uno de los elementos más importantes de un ordenador, de un ordenador personal. Perdón. Debéis de tener en cuenta que la potencia del procesador viene determinada por una serie de factores. No solo la frecuencia de reloj. Uno puede pensar, bueno, pues un procesador con mayor frecuencia de reloj va a ser más potente que otro que tenga menos frecuencia de reloj. Pues esto no tiene por qué ser así. Uno puede pensar, pues mira, un procesador de 3,2 GHz y otro procesador de 2,5. Pues el de 3,2 es más potente. Pues no tiene por qué ser así. Porque, aparte de la frecuencia de reloj, también influyen cosas como la arquitectura interna. Si el procesador es un procesador de 32 o de 64 bits, hoy en día ya no hay procesadores de 32 bits, todos son de 64 bits, ¿vale? Pero hasta hace unos años todavía subsistían equipos con procesadores de 32 bits, ¿vale? Pero bueno, hoy en día ya son todos de 64 bits, entonces ahí ya no hay diferencia. Pero sí que interviene, por ejemplo, el número de núcleos. Igual el procesador que funciona a 3,2 GHz tiene 2 núcleos de ejecución. Sin embargo, el que funciona a 2,5 GHz tiene 6 núcleos u 8 núcleos de ejecución. Entonces ese procesador, en principio, al tener más núcleos de ejecución, tiene mayor capacidad de ejecutar instrucciones por unidad de tiempo. El nivel de paralelismo, por ejemplo, tecnologías como hiperthreading, ¿vale?
Por ejemplo, y es bastante normal encontrarse, por ejemplo, con procesadores con 4 núcleos de ejecución en un portátil, pues como el mío, por ejemplo, o como los que tenéis vosotros, portátiles con un procesador con 4 núcleos de ejecución y con 8 hilos, o sea, con 4 núcleos y 8 hilos de ejecución. Eso es lo de hiperthreading, es decir, que realmente cada núcleo del procesador, que sería como una especie de procesador en sí, es capaz de lanzar 2 hilos de ejecución diferentes. Acordaos de los threads, ¿os acordáis cuando hablamos en el tema 2 de teoría, lo de los hilos de ejecución, los threads? Pues esa es la idea, o sea, que realmente al final práctica es como si tuviéramos 8 procesadores, por así decirlo. No es exactamente igual, pero pero casi lo mismo, como si tuviéramos 8 procesadores, procesador con 4 núcleos y 2 hilos de ejecución por núcleo, es decir, con 8 hilos de ejecución. Es casi como si tuviéramos 8 procesadores en paralelo. Hoy en día hasta hay procesadores que se integran con las GPUs, con las Graphics Processing Unit, los procesadores de las tarjetas gráficas. Pues por ejemplo, muchos procesadores de Intel llevan ya un chip, un GPU, un procesador gráfico, para trabajar o sea, que hacen las veces de tarjeta gráfica. Es decir, no hace falta comprarse, por ejemplo, un portátil con una tarjeta gráfica dedicada, porque hay muchos procesadores que ya han incorporado, de hecho, prácticamente todos los Intel de las últimas generaciones llevan incorporado su propio procesador. Estamos hablando de los i5, i7, i3, llevan incorporado su propio procesador gráfico, y eso mismo también ocurre con procesadores de AMD, ¿vale? Bien, la potencia del procesador también, la capacidad de trabajo del procesador también viene determinada por el tamaño y sus niveles de caché. Las cachés son circuitos adicionales de memoria que contribuyen a acelerar la ejecución, aumentar la velocidad de ejecución, aceleran la ejecución de instrucciones en los programas. ¿Por qué? Pues porque lo que ocurre con las cachés es lo siguiente, es decir, cuando se está ejecutando, por ejemplo, instrucciones del ordenador, las instrucciones de un programa, cuando están ejecutando las instrucciones de un programa, y bueno, el procesador está ejecutándolas, el procesador las lee de la memoria RAM, ¿vale? Tiene que ir a memoria para leerla, cargarla, ejecutarla. Bien, pues la idea es que hay procesadores que tienen circuitos de memoria incorporada, bueno, la mayoría de los circuitos tienen cachés de nivel 1, cachés de nivel 2, hasta cachés de nivel 3, ¿vale? Y la idea es que el acceso a estas memorias caché es más rápido que el acceso a la memoria RAM. Entonces realmente cuando se accede a la memoria, el procesador va leyendo instrucciones y las va ejecutando. Pero si en algún momento determinado tiene que volver a ejecutar una instrucción de las que ha ejecutado hace poco, esa instrucción se encuentra en la memoria caché. Entonces ya no tiene que ir a la memoria RAM a leerla, sino que la lee en la caché, el tiempo de lectura es más rápido y entonces eso contribuye a que la ejecución del programa sea más rápida, porque tarda menos en leer la instrucción. ¿Cuándo ocurren estas cosas? Pues por ejemplo cuando hacéis un bucle, vosotros estáis haciendo programas ya en Python, en la asignatura de programación, y habéis llegado ya a los bucles. Estáis haciendo bucles for, bucles while. ¿De qué se compone un bucle? En un bucle nosotros comprobamos que si se cumple una determinada condición, y mientras esa condición se cumpla, o hasta que esa condición deje de cumplirse, se están ejecutando una serie de instrucciones que están dentro del bucle. Y se están ejecutando repetidamente, a lo mejor 10 veces, 20 veces, 50 veces, o miles de veces. Pero siempre las mismas instrucciones. La primera vez que se entra en el bucle y se está ejecutando este programa, hay una instrucción ahí compilada, es decir, en lenguaje máquina, con ceros y unos, que lee el procesador y ejecuta el procesador. Pero esa instrucción ya está guardada en la memoria caché. Seguimos ejecutando instrucciones y cuando llegamos a la siguiente iteración del bucle, a la segunda iteración del bucle, esas instrucciones ya están almacenadas en la caché. Por lo tanto, no hace falta ir a buscarlas a memoria RAM. El procesador las lee de su caché, las lee en un tiempo más rápido y por lo tanto el programa se ejecuta de manera más rápida, ¿vale? Entonces, procesadores que tengan tamaños de caché más grandes, pues en la teoría, podrían ejecutar programas de manera más rápida, de manera más eficaz. Esto luego depende también de las condiciones prácticas, pero en la práctica también se observa una mejora. Es decir, procesadores que tienen circuitos de memoria caché más grandes, de mayor capacidad, son capaces de sacar un mayor rendimiento en la ejecución de programas. También la frecuencia del tipo de bus de la placa, ¿vale? Fijaos que muchas veces el procesador está ocioso esperando a que se completen, por ejemplo, operaciones de entrada-salida, es decir, por ejemplo, operaciones de acceso a disco, de lectura de disco o de escritura en disco, por poner un ejemplo. La velocidad a la que se ejecutan esas transferencias de datos no solo depende del dispositivo en sí, sino que en este caso depende también de la velocidad del bus de la placa, ¿vale? Por ejemplo, cuando se envían datos a la tarjeta gráfica o cosas así.
¿vale? El procesador depende de la velocidad del bus. Si los buses de la placa son más rápidos, pues estará menos tiempo ocioso. Y en la práctica eso significa un incremento de rendimiento en la ejecución de los programas. Bien, en el tema de teoría se comentan características de los diferentes procesadores que hay en el mercado más populares que se ofrecen por las empresas Intel y AMD, que son los principales fabricantes de procesadores para ordenadores personales y en general de procesadores en el mercado, ¿vale? Debéis de ser conscientes que hay modelos que son más baratos, y algunos que son más adecuados que otros para ciertas cosas. Por ejemplo, los procesadores Intel Atom de primera generación son más adecuados para los netbooks, para tablets PC y demás, son también más económicos, ¿vale? Un procesador i3 es más económico que un i7, ¿vale? Lo que pasa es que el i7 es más potente. Si nosotros queremos un ordenador simplemente pues para chatear, para navegar por internet y para ver pelis, no para uso profesional, pues a lo mejor con un procesador i3 tenemos más que suficiente y nos ahorramos dinerito, ¿vale? Bueno, todo esto se comenta en el tema 5 de teoría. Os animo a que lo leáis, ¿vale? Para que os hagáis un poco una idea de cuáles son las familias de procesadores que hay en el mercado, los modelos de procesadores que se ofrecen las diferentes estas dos empresas y bueno, pues cuáles son sus características y si son más adecuados para determinadas tareas u otras, ¿vale? Precisamente una de las cosas más importantes que hay que plantearse a la hora de comprar un ordenador es plantearse para qué queremos el ordenador, para qué lo vamos a usar. Vamos a comprar un servidor para una empresa, vamos a comprar un portátil para un administrativo de la empresa, vamos a comprar nosotros un portátil para estudiar la carrera del grado de ingeniería informática o matemática computacional. Pues hay que plantearse para qué vamos a usar el ordenador, qué programas vamos a ejecutar en él, qué se requiere, cuáles son las características que más se requiere, si es procesador, si es espacio en disco, si es velocidad de disco, si es memoria RAM, si es una combinación de estas cosas, si necesito una tarjeta gráfica dedicada potente. Esas son las cosas que hay que preguntarse, ¿vale? Precisamente la segunda actividad de teoría la segunda y última actividad de teoría que también haréis en grupo va a ir por esta línea. Bien, un elemento muy importante también en los ordenadores, los ordenadores actuales, bueno, en los smartphones y tablets y demás, es la memoria, sobre todo la memoria RAM, ¿vale? Hemos hablado ya del procesador, vamos ahora a hablar de la memoria, ¿vale? Entonces, en primer lugar, fijémonos en tipos de memoria que podemos distinguir. Por un lado tenemos la memoria principal. ¿Qué conocemos? La memoria principal es la memoria de trabajo del ordenador, lo que hemos hablado de la arquitectura von Neumann al principio. Es la memoria RAM, del inglés Random Access Memory. Es la memoria, como digo, de trabajo del ordenador. En la memoria RAM se almacenan el código de los programas que están en ejecución, junto con los datos que está manipulando el programa, ¿vale? Hoy en día lo normal es encontrarse con equipos con un mínimo de 8 GB de memoria RAM, ¿vale? Entre 8 y 16, ¿vale? Hoy en día 8 casi es lo mínimo exigible para poder trabajar con programas. Hombre, puedes tener un ordenador con una memoria de 4 GB, pero que sepáis que ya, por ejemplo, sistemas operativos como Windows 10, pues ya para trabajar necesitan mínimo de 2 GB de memoria RAM ya solamente para trabajar, sino un poco más. Y Linux, pues con un KDE, pues también está en torno al 1,5 GB o así. Es decir, que ya 4 GB es una cosa que se empieza a quedar cortita, 4 GB de RAM, ¿vale? Sobre todo si es verdad que lo queremos pues simplemente para chatear, navegar por internet, ver pelis, pues bueno, 4 GB pueden ser suficientes, pero si queréis para alguna cosa más, mínimo hay que irse a las 8, ¿vale? Bien, claro, hoy en día los programas además son conscientes de que la memoria RAM es cada vez más barata y los ordenadores vienen equipados con más memoria RAM y eso lo saben también las empresas que desarrollan los programas o las entidades que desarrollan los programas. Entonces, pues hoy en día los programas pues no tienen reparo, muchos programas en consumir memoria RAM. Por ejemplo, los navegadores como Google Chrome o Firefox, pues conforme vamos abriendo pestañas, pues van consumiendo recursos, sobre todo memoria, ¿vale? O si usáis entornos de desarrollo IDEs, ¿vale? Entornos de desarrollo integrados para programación, por ejemplo el PyCharm, en el caso de que estéis trabajando con él, en el caso de Python, pues los IDEs también son programas que suelen consumir bastante memoria RAM, ¿vale? Para funcionar, para su funcionamiento. Bien, entonces la memoria RAM es la más importante, ¿vale? Los tiempos de acceso son muy rápidos, ¿vale? Se miden normalmente en milisegundos. Bien,
Perdón, he dicho en milisegundos, en nanosegundos, quería decir. Bien. Luego tenemos también las memorias de caché, las memorias caché que estábamos comentando en los procesadores. Tenemos la memoria de caché nivel 1. La memoria de caché nivel 1 suele venir en el propio encapsulado del procesador, y lo que hace, como hemos comentado, es optimizar el rendimiento. Es ultra rápida, ¿vale? Es una memoria ultra rápida, más rápida, tiempos de acceso más rápida que la memoria RAM incluso, pero claro, es más cara. Entonces, normalmente el tamaño es pequeño, no solamente porque es más cara, sino también porque en el encapsulado del procesador tampoco puedes meter muchos circuitos más, ¿vale? Entonces, normalmente la capacidad de las memorias de caché nivel 1 se mide en centenares de kilobytes, ¿vale? Luego tenemos la memoria de caché de nivel 2, que también es memoria de los procesadores. Puede ser interna o externa al encapsulado del microprocesador, ¿vale? Lo normal es que sea externa. Es una memoria que es algo menos rápida que la caché de nivel 1, pero más rápida que la memoria RAM, ¿vale? Se mide normalmente en decenas o incluso centenares de megas, ¿vale? Según el tipo de procesador. Estamos hablando a lo mejor de procesadores muy caros para servidores y tal. Pero ya es un tamaño. Si la memoria caché nivel 1 normalmente se mide en kilobytes, la memoria caché nivel 2 se mide en megabytes, ¿vale? Y es menos rápida que la de caché nivel 1, pero más rápida que la memoria RAM. Los procesadores actuales, muchos de ellos también incluyen memorias caché de nivel 3, que se llaman, que nuevamente son memorias de tamaño más grande. Estas sí que están fuera del encapsulado del microprocesador, pero en el mismo circuito. Son memorias que sí que son más grandes, bastante más grandes que las memorias de caché de nivel 2. Son más lentas, pero también son más rápidas que el acceso a la memoria RAM. O sea, el tiempo de acceso es más rápido que la memoria RAM. Pero bueno, estas no las comentamos. Memoria principal, caché nivel 1, caché nivel 2. Y otro tipo de memoria que hemos visto es la llamada memoria virtual o memoria de intercambio, swap en inglés, que ya conocéis que eso básicamente es un trozo de disco duro que utilizan los sistemas operativos como un artificio, como una especie de ampliación de memoria RAM del sistema. Aunque no tenéis que verlo así, como una ampliación de la memoria RAM del sistema, sino que básicamente es como un mecanismo que tienen los propios sistemas operativos, pues, para un poco optimizar el uso de la memoria RAM, ¿vale? La idea es que si tenemos un programa que lleva mucho tiempo sin estar... que está ocioso durante mucho tiempo, es decir, por ejemplo, lanzamos un navegador, la ventana de un navegador está ahí y seguimos trabajando y tenemos ahí el navegador lanzado, la ventana abierta, el navegador, pues el programa está ocupando memoria, pero lleva a lo mejor sin ser utilizado durante un par de horas, pues el sistema operativo detecta que el programa está ocioso durante mucho tiempo y lo que hace es copiar su código y sus datos, es decir, lo que está ocupando en memoria, el trozo de memoria que está ocupando, lo copia en la memoria virtual, en ese trozo de disco duro, y deja espacio libre en memoria, de tal forma que otros programas que en ese momento se puedan ejecutar, pues puedan disfrutar y coger esa memoria que ha quedado libre, ¿vale? Si al cabo de un rato volvemos a ejecutar el navegador, pues observaremos que se enciende la luz del disco y tarda como un par de segundos en reaccionar. Eso simplemente lo que está ocurriendo es que el sistema operativo, al detectar que tú quieres continuar la ejecución de ese programa, rápidamente acude al trozo de disco donde se ha almacenado los datos y el código del programa, y lo vuelve a cargar, o sea, lo lee del disco y lo vuelve a cargar en la memoria RAM para que el programa pueda continuar ejecutándose, ¿vale? Por eso tarda durante un par de segundos en reaccionar y se ve la lucecita del disco, se ve el disco funcionando. Y bueno, pues eso básicamente. Pero ya os digo, no es una ampliación de memoria RAM. De hecho, también esto, por supuesto, esto contribuye a que el sistema operativo no se quede sin memoria. Por ejemplo, si tenemos 8 GB de RAM y están ocupadas las 8 GB, si ahora ejecutamos otro programa, el sistema no se colapsa. El sistema tira mano del swap y ejecuta el programa. Pero claro, entonces tú te empezarás a dar cuenta de que el sistema va muy lento. Si un ordenador tiene que tirar, un sistema operativo tiene que tirar del swap para funcionar, primera indicación de que tenemos que ampliar memoria o cambiarlo por otro. Lo normal es ampliar memoria si se puede, y si no, pues cambiarlo por otro. Así es como jubilé yo el portátil que tenía antes de este, y que estaba funcionando perfectamente con 10 años de antigüedad, pero el problema que tenía es que tenía 4 GB de RAM y se quedaba cortísimo para todas las cosas que yo tenía que ejecutar. Entonces el programa, el portátil iba muy lento y había programas que era insufrible poder trabajar con ellos. Entonces, pues claro, a la vista de eso, pues había que jubilar ya el portátil, porque además no tenía sentido ampliar la memoria RAM, porque ya un portátil de 10 años de antigüedad, pues no, salía carísimo comprar memoria por lo antigua que era, ¿vale? Entonces lo más cómodo era comprar un nuevo portátil, ¿vale?
Bien, pues eso es lo que digo, que si el sistema operativo tiene que tirar de memoria virtual, de swap, para el trabajo cotidiano, mal vamos, porque observáis que el sistema se empieza a ralentizar, los programas van muy lentos y tal, ¿vale? Recordad que la memoria RAM funciona, los tiempos de acceso son del orden de 1000 veces más rápidos que los tiempos de acceso a un disco duro, claro, obviamente. Bien, pues bueno, eso ya lo hemos comentado de la memoria virtual en otras ocasiones, pero bueno, aquí un pequeño repaso para que lo tengamos todos claro. Bien, los circuitos de memoria RAM los circuitos se empaquetan en unos circuitos, unas tarjetas que se llaman DIMMs, ¿vale? La memoria RAM que tenemos hoy en nuestros ordenadores es del tipo SDRAM, ¿vale? De hecho, concretamente hoy en día, la que estáis utilizando en vuestro ordenador actualmente seguramente será una DDR4 SDRAM. SDRAM, bueno, aquí tenéis comentados la evolución. SDRAM fue un tipo de memoria que se desarrolló a partir de la DRAM, que era la primera, unos circuitos de memoria que se utilizaron en el siglo pasado. El SDRAM fue la evolución para tener un circuito de memoria que funcionase más rápido. Justo después de salir, al poco tiempo de salir los circuitos SDRAM, se creó la memoria DDR-SDRAM, que es la primera, digamos, la antecesora de los circuitos de memoria que se utilizan hoy en día. Es una memoria que usaba ya una doble tasa de transferencia de datos, ¿vale? De tal forma que al ofrecer una doble tasa permitía trabajar al doble de velocidad que permitía el bus del ordenador, el bus del sistema, ¿vale? ¿Por qué? Porque podía transferir datos por dos canales distintos con un mismo ciclo de reloj de la placa, no del procesador. Bien, entonces, precisamente a principios de siglo, comenzó a utilizarse masivamente la memoria DDR-SDRAM, se comenzó a utilizar masivamente en la fabricación de ordenadores, ¿vale? Justo al comienzo del siglo. Esta memoria evolucionó al DDR2 SDRAM, que tenía mayor paralelismo, podía funcionar a mayor velocidad de reloj, aunque tenía una mayor latencia. Los tiempos de espera eran mayores, pero en la práctica funcionaba mucho mejor que la DDR, obviamente, ¿vale? Precisamente, además, la DDR2 se aprovechaba mucho mejor por los primeros procesadores que aparecieron a principios del siglo, que usaban tecnología de múltiples cores, es decir, que tenían, por ejemplo, dos núcleos, la tecnología dual core de doble núcleo, es decir, procesadores que tenían dos núcleos de ejecución en su encapsulado. Ese tipo de procesadores aprovechaban mejor este tipo de memoria. Esta memoria siguió evolucionando y se crearon los circuitos de DR3 SDRAM, que tenían mayor ancho de banda, mayor velocidad de transferencia de datos y consumían menos, muy importante, sobre todo para portátiles, consumían menos energía que la DDR2. Y la evolución terminó hacia finales de 2012, cuando surgieron los circuitos de memoria DDR4 SDROM. Hoy en día es la tecnología más extendida, ¿vale? Permite construir módulos de memoria de mayor densidad, es decir, ya en el año 2015 se anunciaban circuitos DIMMs que podían tener hasta 128 GB de memoria RAM, aunque sobre el papel los circuitos DIMMs, los DIMMs de memoria RAM DDR4 pueden alcanzar los 512 GB o incluso más. Requieren además menos voltaje para funcionar, es decir, se genera menos calor, se ahorra energía y opera a mayor velocidad de transferencia de datos. Hoy en día son las memorias, el tipo de memoria que actualmente se instala en todos los ordenadores que hay desde hace ya unos cuantos años para acá. Bien, que sepáis que se ha desarrollado una siguiente generación que es la DDR5 SDRAM. El estándar fue publicado hace muy poco, en julio de 2020, pero no está todavía comercialmente soportada. Esta memoria duplicará las tasas de transferencia de la DDR4, es decir, será capaz de transmitir en un ciclo de reloj el doble de datos. Funciona, por ejemplo, a 6,4 gigatransferencias por segundo en lugar de 3,2. Es decir, duplica la velocidad, la tasa de transferencia de datos, ¿vale? Y en la práctica, pues permitirá ampliar la velocidad, el ancho de banda en un 25%, pasando a unos 32 gigabytes por segundo.
Se duplica el número de canales pasando de 8 a 16 y también se cuadruplica, se multiplica por 4 la densidad de los circuitos, lo cual permitirá crear, digamos, DIMMs de mayor tamaño incluso. También es una memoria, la DDR5, que consumirá menos energía, ¿vale? Y, bueno, trabajará a mayores frecuencias que la DDR4. La DDR4, las memorias DDR4 más rápidas, en la actualidad, si no me estoy equivocando, funcionan en torno a los 4600 MHz, las memorias más rápidas, ¿eh? Lo normal es encontrar memorias de 3200. Bueno, la frecuencia base para DDR5 será 4800, pero ojo, uno puede decir, bueno, pues esto aquí la mejora es poco, no, es poca, pero es la frecuencia de partida, ¿eh? Probablemente durante el paso de los años, en 2, 3, 4 años, estas frecuencias de trabajo de la memoria de DDR5 pues aumentarán, ¿vale? Bueno, como digo, todavía no hay productos que la soporten comercialmente, pero ya se anuncian que Intel ya ha anunciado que dará soporte a productos que comercializará a lo largo de 2021, mientras que AMD parece, no ha hecho ningún anuncio oficial, pero AMD parece que planea darle soporte en 2022. En cualquier caso, que sepáis que en 2021, probablemente más hacia la segunda mitad o finales de 2021, encontraremos ya ordenadores equipados con este tipo, con estos circuitos de memoria. Bueno, las memorias, además, las memorias RAM pueden mejorar, y esto encarece, por supuesto, los circuitos de memoria, con tecnologías como, por ejemplo, la detección de errores, utilizando bits de paridad o, incluso mejor, técnicas de corrección de errores. Hay memorias que permiten corregir errores. La memoria puede ocurrir errores random, o sea, pueden haber, no porque los circuitos estén mal, sino pueden ocurrir errores del tipo de que un bit cambie su valor de 1 a 0 o de 0 a 1, por ejemplo. Bien, pues memorias que incluyen tecnologías ECC, tecnologías de corrección de errores, permiten detectar estos cambios y corregirlos. Claro, las memorias que tienen este tipo de circuitos son más caras, pero, por ejemplo, se utilizan mucho más, por ejemplo, en servidores. Memorias de tipo ECC en servidores, donde es muy importante que no ocurran errores de programas que puedan hacer. Pues a lo mejor cuando un programa peta, a lo mejor no es por un fallo de programa, sino por un fallo de memoria. Aunque ya os digo, esos fallos de memorias ocurren muy esporádicamente, ¿vale? Pero bueno, memorias ECC pues son circuitos que permiten corregir estos errores, pero hacen que las memorias sean más caras. Bien, vamos a hablar ahora de los buses, ¿vale? Los buses permiten interconectar los diferentes elementos del ordenador, básicamente. Por ejemplo, permiten conectar el procesador con la memoria RAM, el procesador con los discos, con la tarjeta gráfica, etcétera, etcétera. La memoria con la tarjeta, bueno, todas estas cosas. Por los buses se transfieren básicamente tres tipos de informaciones o de datos. Lo que son los datos propiamente dichos, es decir, los datos con los que operan, con los que están trabajando los programas. También por los buses circulan direcciones de memoria para saber direcciones de memoria a las cuales se tiene que acceder para leer o escribir datos. Y también por los buses se transmite información de control, es decir, códigos binarios que se pueden interpretar como órdenes a la controladora que manipula el dispositivo que está conectado a ella. Por ejemplo, órdenes para la controladora del disco SATA. ¿Vale? La controladora del disco SATA recibe una orden y sabe que tiene que mover el disco para que leer en tal sector y tal. O un disco SSD tiene su propia controladora dentro del propio circuito de memoria del SSD y recibe una orden para leer una determinada posición del disco o escribir en una determinada posición de la memoria del disco. ¿Vale? Bien, básicamente dividiremos los buses en dos tipos, lo que son los buses de expansión, que son los que podemos considerar internos al ordenador, ¿vale? Los que están en la placa, son aquellos a los que vamos a conectar las tarjetas o los dispositivos que ofrecen diferentes funcionalidades, como tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, tarjeta Ethernet para conectarnos a Internet, etcétera, etcétera. Básicamente hoy en día tenemos dos buses de este tipo, el bus SATA y el PCI Express, ¿vale? Fundamentalmente. Y luego los otros buses que distinguimos son los buses de periféricos. Bueno, los buses de expansión son para conectar dispositivos internos, como he dicho, dispositivos internos en la placa dentro del ordenador. Y los buses de periféricos que permiten, son buses que también están en placa, obviamente, pero que son aquellos que permiten la conexión de periféricos de manera externa a nuestro ordenador. Por ejemplo, USB. El bus USB es el más conocido, tal vez, como bus periférico. O sea, es un bus que está en la placa, nuestra placa soporta USB, que saca conexiones por fuera del ordenador para que nosotros podamos conectar desde fuera dispositivos externos como, por ejemplo, un disco o un pendrive, por ejemplo, USB. ¿Vale? Bien, ahora de determinar el rendimiento de los buses nos fijaremos en la anchura,
que es el número de bits que puede manipular simultáneamente una transferencia. Por ejemplo, hay buses que pueden trabajar con 16, 32, 64 bits, ¿vale? Y la velocidad de transferencia, que normalmente mediremos en megabits por segundo o en megabytes por segundo. Fijaos que el uso de la mayúscula o la minúscula. Para pasar una velocidad de megabits a megabytes tendremos que tendremos que dividirla por 8, ¿vale? Si estamos en megabits, para pasar a megabytes dividiremos por 8. Dividiremos entre 8, mientras que si tenemos una velocidad expresada en megabytes por segundo, para pasarla a megabits por segundo, multiplicaremos por 8. Ojo, porque no es lo mismo una velocidad en megabits que una velocidad en megabytes, ¿eh? Una velocidad, por ejemplo, si te dicen 5 megabytes por segundo y te dicen 5 megabits por segundo, 5 megabytes por segundo es una velocidad 8 veces más rápida, porque serían 40 megabits por segundo, ¿vale? Bien, buses, como he dicho, buses de expansión, los más conocidos, bueno, los que vais a tener hoy en día en las placas de los ordenadores son el bus PCI Express y el SATA, básicamente, ¿vale? El bus PCI Express es una mejora sobre un bus que se utilizó mucho básicamente hasta principios de este siglo, año 2004, 2005, el PCI. Bueno, el PCI ya empezó a declinar a comienzos de siglo, pero bueno, el PCI era el bus principal en las placas de los ordenadores personales y fue sustituido por una tecnología que la mejoraba, que era el PCI Express, ¿vale? El PCI Express se estructura como una serie de conexiones de enlaces punto a punto, es decir, la conexión es directa, ¿vale? En cada enlace, funcionando en modo full duplex, es decir, funcionan a la misma velocidad tanto en ida como en vuelta, es decir, es como si en lugar de tener una carretera que tiene dos sentidos, es decir, no solamente vamos en dos sentidos, sino que tenemos, por ejemplo, 4 carriles en un sentido y 4 carriles en sentido contrario, ¿vale? Y funcionan los dos simultáneamente. Bien, el PCI Express, la versión 1.1, que era la que se utilizaba en el año 2007, proporcionaba una velocidad de 250 megabytes por segundo en cada enlace, porque luego lo que teníamos era tarjetas que trabajaban con diferentes enlaces. Entonces, juntando enlaces, pues aumentaba la velocidad de transferencia. Bueno, la versión 2 del PCI Express ya doblaba esta velocidad, 500 megabytes por segundo por enlace. La versión 3.0 la volvía a doblar, casi, ¿vale? Pasando a 985. La versión 4.0 la doblaba también, pasando a 1969 megabytes por segundo. La versión 5.0 del PCI Express llegaba hasta los 3,9 gigabytes por segundo y la versión más reciente, la versión 6.0 de 2020, obviamente no hay todavía productos con esta versión, no están saliendo, habrá muy poquitos en el mercado, ¿vale? Lo normal es que tengáis PCI Express en la versión 5, lo más normal, 4 o 5. Bueno, la más reciente, como digo, la versión 6 de 2020, que vuelve a doblar esa velocidad de transferencia y actualmente el PCI Express, la versión 6.0, permite alcanzar velocidades por enlace, en cada enlace, de 7,8, tasas de transferencia de 7,8 gigabytes por segundo. Una barbaridad. Bien, como digo, cada ranura de expansión para la conexión de tarjetas al bus, ahí tenéis la imagen, cada ranura que permite conectar tarjetas a la placa, ¿vale? Puede llevar entre 1, 2, 4, 8, 16 o incluso 32 enlaces conectados. Por ejemplo, si tenemos una ranura de expansión X1, significa que se utiliza un único enlace, un enlace simple. Por lo tanto, las velocidades serían estas que hemos comentado aquí arriba, ¿vale? Pero lo normal hoy en día es tener conexiones X16, es decir, tarjetas que requieren una conexión con 16 enlaces, una conexión con 16 enlaces, ¿vale? Como veis aquí hay ranuras con diferentes enlaces en la imagen. Bueno, una ranura con 16 enlaces, ¿vale? Pues multiplicar por 16 la velocidad. Si tenemos lo máximo, 32 enlaces, si tenemos 32 conexiones de 32 enlaces, pues calculad la velocidad. En el caso del PCI Express 1.1 tendríamos una velocidad de transferencia de 8 GB por segundo, usando los 32 enlaces, ¿vale? Pero fijaos que si tenemos la versión 2 del PCI Express, iríamos a 16 GB por segundo, con la versión 3 a 31,5, con la versión 4 a 63, con la versión 5 a 126 y con la versión 6 del PCI Express
la friolidad de 252 GB por segundo, con 32 enlaces. Ahora bien, el uso más habitual en las placas base actuales, es decir, en las placas base de los ordenadores actuales, tanto de portátiles como de ordenadores de sobremesa, lo más habitual es encontrarse conexiones con 16 enlaces, es decir, 16X, que eso proporciona un ancho de banda de 4 GB por segundo, en el caso de PCI Express 1, 8 GB para el 2, 15,75 para el 3, 31,5 para el 4, 63 GB por segundo si tenéis PCI 5, es decir, una conexión X16 con PCI, la versión 5 del PCI Express, y 126 GB por segundo en el caso de PCI Express 6.0, una conexión de 16 enlaces, repito. Bien, ¿qué se conecta en el bus PCI Express? Pues, por ejemplo, tarjetas gráficas dedicadas. Una tarjeta gráfica, pues, por ejemplo, de última generación de Nvidia, bueno, no solo de última generación, tarjetas gráficas de Nvidia o de AMD para gaming, por ejemplo, pues son tarjetas gráficas que requieren una alta tasa de transferencia de datos, y son tarjetas gráficas que se conectan a enlaces de tipo X16 en conectores PCI Express de nuestra placa base. Bien, el otro bus muy conocido y popular y que tenéis en las placas base de vuestro portátil, de vuestros ordenadores de sobremesa, como bus, hemos dicho como bus de expansión, es el bus Serial ATA, el SATA. Este es un bus para la conexión básicamente de discos duros, o también, por ejemplo, regrabadoras de DVD, de CD-DVD, o grabadoras internas Blu-ray que podamos tener y demás, ¿vale? La ventaja que el SATA retiró al esquema que se venía utilizando, al PATA, al Parallel ATA tradicional, que se venía utilizando hasta prácticamente principios de este siglo, ¿vale? Finales del siglo pasado. SATA era una especificación que mejoraba no solo la velocidad de transferencia de los IDE tradicionales, la conexión PATA de toda la vida, PATA, Parallel ATA, Serial ATA, sino que además tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, los dispositivos que se conectan a una misma controladora no comparten cable, que es lo que sí que pasaba con los IDE. A una misma controladora se conectaban dos dispositivos. Como teníamos además dos controladoras, pues solamente podíamos conectar 4 dispositivos. Además, las controladoras funcionaban en modo maestro-esclavo, es decir, un dispositivo tenía que ser maestro y el otro esclavo. Esto ya nos podemos olvidar de esto, desde que llegó el SATA nos olvidamos ya de esto. ¿Por qué? Porque los dispositivos conectados no comparten cables, sino que la conexión es punto a punto. Es decir, tú tienes, por ejemplo, 2 discos SATA en tu placa, en tu ordenador, ellos están cada uno conectado a una conexión del bus SATA, independiente, porque es punto a punto, y además utilizando un cable fino, no un cable paralelo como el que se usaba antes, que era mucho más grande. Tenéis fotos en el tema 5 de teoría que podéis ver. La longitud máxima del cable puede ser hasta 1 metro. Como digo, que al ser una conexión punto a punto ni hace falta un esquema maestro-esclavo ni un terminador, ¿vale? El cable fino además permite mayor maniobrabilidad para trastear dentro de la placa, para conectar discos, desconectar discos, meter una tarjeta, quitar una tarjeta, poner la memoria RAM. Antes era un infierno, abrías un ordenador y estabas ahí todos los cables y tenías que estar ahí desconectando 20.000 cables para poder meter un circuito de memoria adicional, por ejemplo, un DIMM de memoria para ampliar memoria. Hoy en día es mucho más fácil maniobrar con las placas base actuales con este tipo de cable. Además, mejor ventilación también interna. La primera versión del SATA proporcionaba 150 MB por segundo de velocidad de transferencia frente a los 133 que proporciona la última generación de IDE, ¿vale? Pero ya están extintos, como digo. La segunda generación del SATA llegaba hasta los 300 MB por segundo, y lo que tendréis hoy en día, lo normal es tener SATA 3.0, que permite alcanzar en torno a los 600-700 MB por segundo. Normalmente son sobre los 600 MB por segundo. Eso es la velocidad a la que funcionan los discos SATA actuales, porque son SATA 3.0, ¿vale? Hay revisiones sobre el SATA 3.0, la 3.1, que realmente no aportó nada relevante. La 3.2 sí que introdujo el puerto SATA M.2 y la interfaz SATA Express, que permite conectar SATA también al bus PCI Express. Pues esta versión, la versión SATA M2, la versión SATA 3.2, SATA M.2, hay que tener una conexión de ese tipo que es más cara, permite tasas de transferencia de 2 GB por segundo. Pero si tenéis una conexión SATA, un disco SATA normal, que no ponga M.2 o cosas así,
la velocidad son 600 megabytes por segundo. Pero si tenéis una SATA M.2, entonces iréis a los 2 gigabytes por segundo. La revisión 3.3 de principios de 2016 aportó nuevas características al bus para incorporar nuevas características que ya tenía, por ejemplo, el Serial Attached SCSI. Y bueno, pues la última noticia es que a mediados de 2018 se publicó la revisión 3.4, que bueno, tiene cambios menores en lo que son las prestaciones del bus, nada relevante, ¿vale? Bien, como digo, a el bus SATA soporta pues prácticamente todos los dispositivos que se podían conectar a los SIDE tradicionales, los SIDE antiguos, al PATA, fundamentalmente los discos duros y regrabadoras de CD, DVD, Blu-ray, ¿vale? La transmisión de datos es half duplex, ojo. En un momento dado, en un instante de tiempo concreto, solamente se puede estar leyendo o escribiendo datos en el disco, pero no las dos cosas a la vez. Es decir, que si estamos leyendo y escribiendo datos al mismo tiempo, en realidad no es al mismo tiempo. Eso es una ilusión que nos da a nosotros. Pero primero se hacen las escrituras y después las lecturas, o al revés, lo que haya entrado primero, ¿vale? Permite conexión en caliente, es decir, en teoría, sin necesidad de apagar el ordenador, podemos conectar un nuevo dispositivo al bus SATA, sin mayor problema. Como digo, hoy en día todos los portátiles y equipos de sobremesa incorporan este bus para la conexión de discos duros y regrabadoras de DVD y tal, ¿vale? Bien, un bus menos popular porque es más caro y normalmente solamente está presente en servidores de gama alta, en altas prestaciones, que también lo podemos ver como un bus de expansión, es el bus Serial Attached SCSI, conocido por SAS. ¿Vale? También es un protocolo de comunicaciones punto a punto, igual que el SATA, ¿vale? Pero que es el sucesor del antiguo bus SCSI, ¿vale? El SAS surgió pues a principios de siglo para jubilar al bus SCSI. El bus SCSI era un bus caro y con dispositivos caros que permitía conexiones de alta velocidad, dispositivos de alto rendimiento. Pues pues el SAS es la evolución de la tecnología SCSI. Ya permitía velocidades, ya en su primera especificación en el año 2005, permitía velocidades de transferencia en torno a los 375 megabytes por segundo, 3 gigabits por segundo. En 2009 la versión SAS 2 llegó hasta los 750 megabytes por segundo. Desde 2013 existe la especificación SAS 3 que permite alcanzar velocidades de 1,5 gigabytes por segundo. La versión más reciente es el SAS 4, la versión 4 del SAS, que se especificó en el año 2017 y que permite alcanzar velocidades de transferencia cercanas a los 3 GB por segundo. Ojo, una de las ventajas del SAS es que sí que funciona full duplex. Es decir, que se puede leer y escribir al mismo tiempo y simultáneamente en el disco, manteniendo la velocidad máxima, ¿vale? Y como digo, la velocidad máxima ronda los 3 GB por segundo en la especificación SAS 4. En la actualidad se está trabajando en una quinta especificación, la quinta versión del SAS, que permitirá alcanzar una velocidad en torno a los 6 GB por segundo, pero todavía no ha sido publicada, ¿vale? En cualquier caso, está cercana, ¿vale? Como digo, SAS es un bus que se suele encontrar en placas que son más caras y que suelen ser placas pues, para servidores y demás, porque en servidores, por ejemplo, un servidor web, sí que interesa mucho que los tiempos de acceso a discos sean muy rápidos y las tasas de transferencia sean grandes, ¿vale? Y eso se consigue con discos SAS, ¿vale? Además, la gracia del SAS es que es compatible con SATA, puesto que utilizan el mismo conector. Eso significa que tú puedes conectar un disco SATA en una controladora SAS, pero no al revés, porque es que realmente no tiene sentido. Es decir, si tú conectas una unidad SAS, un disco SAS, que vale una pasta, bastante más que un SATA, y lo conectas a una controladora SATA, vas a ir a la velocidad de la SATA, no a la velocidad del SAS. ¿Para qué te gastas ese dinero? Es absurdo, ¿vale? Pero si, por ejemplo, tienes un disco SATA que quieres seguir utilizando, pues puedes conectarlo a la controladora SAS. La controladora SAS, pues bueno, le da igual, puede funcionar a más velocidad, ahí el cuello de botella será el disco, que irá más lento, claro, porque es SATA. Bien, también es conveniente comentar que han surgido otros protocolos para conexión de dispositivos, para transferencia de datos con dispositivos tipo discos duros, que se basan en la tecnología SAS, como es el caso del SCSI over Fiber Channel, SCSI over Fiber, o el USB Attached SCSI, UAS, ¿vale? Pero bueno, son tecnologías un poquito más exóticas y no voy a entrar en más detalles.
Como digo, los discos SAS son mucho más caros que los SATA, pero tienen mayores prestaciones, aparte de la velocidad de transferencia, que ya os digo que con SAS 4 está en torno a los 3 GB por segundo, ¿vale? O giran a mayor velocidad. Normalmente un disco SAS, la velocidad de rotación oscila entre 10.000 y 15.000 revoluciones por minuto, frente a las 5.400 y 7.200 de los SATA, de los discos SATA, que es lo que normalmente tienen. Los discos SATA más baratos, 5.400. Discos SATA un poco más caros, 7.200. Eso significa que los tiempos de acceso a disco se reducen considerablemente. Son la mitad de los tiempos de acceso, son el doble de rápidos en los discos SAS. Tiempos de acceso, no transferencia de datos. Digamos, tiempo de acceso me refiero al tiempo que tarda el disco en posicionar el cabezal en el sector correspondiente para leer la información. ¿Vale? En cuanto a tamaño, pues ambas interfaces están parejas. Podemos encontrarnos discos de decenas de teras, tanto para SATA como para SAS. Aunque es lo más frecuente encontrarse discos de gran tamaño para SAS, porque están pensados pues eso, para servidores de ordenadores que requieren grandes prestaciones. Bien, tanto de transferencia como almacenamiento de datos. Bueno, entramos ya con los buses de periféricos, los buses que están en placa pero que nos permiten conectar dispositivos externos. Ojo, hay que decir que el SATA, por ejemplo, también permite la conexión de dispositivos externos. Hay una interfaz que se llama eSATA, que bueno, era muy exótica. Yo no he visto, bueno, hace unos cuantos años, hace ya varios años, fueron hace 7 u 8 años, sí que vi algún ordenador portátil, o no me recuerdo ahora si fue de sobremesa, no me acuerdo bien, pero sí que vi alguno con una conexión externa al SATA, es decir, que podías conectar un disco SATA externo, ¿vale? Pero bueno, no es algo un poco exótico, no he visto mucho más, ¿vale? Pero bueno, aquí ya el SATA se considera un bus de expansión, porque los dispositivos se conectan internamente en el ordenador, ya vienen dentro de lo que es la caja del ordenador, o el soporte del portátil, vamos. Con el bus USB ya estamos hablando de buses de expansión, es el bus más conocido de expansión. Se llama de expansión porque permite conectar dispositivos externos desde fuera del ordenador, dispositivos que no están dentro de la caja del ordenador o del soporte del portátil, sino que son dispositivos externos que conectamos de manera externa, por ejemplo, como una tableta gráfica, un pendrive, un disco duro externo, ¿vale? Bien, el USB es un bus que desde el primer momento permitía conexión en caliente del dispositivo, es decir, conectas un dispositivo y a funcionar, el bus el USB enumera el dispositivo, lo identifica, lo comunica al sistema operativo y a funcionar. No necesitas reiniciar el ordenador para poder trabajar con el dispositivo, ¿vale? Además, el bus USB soporta conexión de varios dispositivos simultáneamente. En principio uno en cada puerto, aunque se pueden utilizar cosas como, por ejemplo, este ladrón que veis aquí, es como una especie de ladrón de luz, ¿no? Pero aquí esto es lo que llamamos un hub USB que permite conectar, por ejemplo, hasta 4 dispositivos, aquí lo veis, a un mismo puerto USB, ¿vale? Bueno, aquí hay varias cositas que se comentan. Una de las gracias que tiene el USB es que permite, incluye transmisión de energía eléctrica. Esto es importante porque permite que los dispositivos se alimenten. Es decir, eso significa que nosotros podemos conectar un disco duro externo, ¿vale? Un disco duro externo USB, lo podemos conectar a nuestro ordenador y trabajar con él sin necesidad de enchufar ese disco a la corriente, ¿vale? Ojo, soporta una alimentación con una potencia determinada, es decir, si tenemos un dispositivo que requiere más potencia para funcionar, pues esos dispositivos vienen normalmente también con su fuente de alimentación y su cable para conectarlo a corriente eléctrica, porque aunque sea USB, ese dispositivo requiere de más potencia para poder funcionar y entonces necesitamos enchufarlo a un enchufe para que pueda funcionar, ¿vale? Pero bueno, la gracia del USB es que también, muy importante, quedaos con la copla de que el USB también también suministra corriente eléctrica por el bus para que el dispositivo pueda funcionar. Esto no es magia, es decir, un pendrive, un disco duro externo USB necesita corriente, necesita energía eléctrica para funcionar, para moverse, para que los circuitos de memoria funcionen, ¿vale? Y esto no es magia, es que el propio dispositivo USB le facilita la corriente eléctrica, ¿vale? Vuestro ordenador está conectado a un enchufe, esa corriente va al transformador de la placa, ¿vale? Bueno, en el caso del portátil, el propio enchufe está conectado a un transformador, y eso es lo que luego enchufáis al portátil, pero en un ordenador de sobremesa el transformador está dentro, en la caja del ordenador,
y es el transformador que suministra la energía a la placa, tanto del portátil como del sobremesa, y de la placa, pues la energía se transmite al bus USB, y el bus USB en su conexión, en su cableado, transmite también energía eléctrica al dispositivo externo que conectamos para que este funcione. Bueno, la primera versión del USB era básicamente para conectar ratones y teclados, básicamente, joysticks y tal. La velocidad era de 1,5, la velocidad de transferencia era de 1,5, máxima de 1,5 megabytes por segundo. Fijaos, muy poquito. Claro, eso no permitía, en su momento el USB era, como digo, un bus para conectar teclados y ratones y poco más, ¿vale? No podías conectar discos duros externos ni grabadoras de DVD, bueno, de CD en aquella época, estamos hablando de finales del siglo pasado, los años 90, bueno. La mayor ventaja que surgió con la publicación del estándar USB 2.0 fue añadir un modo de alta velocidad. Era compatible con el 1.1, es decir, si tú conectabas un dispositivo 1.1, el bus entonces funcionaba a 1,5 megabytes por segundo. Pero tenía un modo de alta velocidad que permitía que dispositivos que fueran USB 2.0 pudieran funcionar a 60 megabytes por segundo. Eso ya permitió conectar, por ejemplo, discos duros externos, cámaras digitales de vídeo. Bueno, aún así estamos hablando de tiempos muy lejanos en el tiempo, ¿no? Porque hoy en día lo común es tener, aunque ojo, el USB 2.0 estuvo ha estado vigente prácticamente, y de hecho todavía sigue vigente en muchos ordenadores portátiles. El mío, por ejemplo, que hace 2 años, tiene 2 puertos USB 3.0 y un puerto USB 2.0. O sea, tengo un puerto de baja velocidad, un puerto USB 2.0, que es ahí donde conecto pues el ratón externo que utilizo en mi portátil, ¿vale? Por eso que no es infrecuente encontrarse puertos USB 2.0. Es más, estoy convencido que muchos de vosotros en vuestros portátiles tenéis todavía conexiones USB 2.0. Es conveniente que las tengáis identificadas, porque, claro, lo normal es que los conectéis vuestros discos duros externos a los puertos USB 3.0 para que la velocidad de transferencia sea mayor y que lo que conectéis al USB 2.0 sea el ratón y poco más, ¿vale? Bien, el 3.0 también es compatible con los 2.0, pero también a costa de perder velocidad. Por eso digo que a un puerto USB 3.0 pues conviene conectarle dispositivos USB 3.0, ¿vale? Bien, desde 2014 en adelante han ido surgiendo diferentes revisiones, la versión 3.1, el USB 3.2, bueno, precisamente la versión 3.2, que es la que se comercializa desde el año 2019, ha provocado que haya habido un cambio de versiones. Hoy en día veréis que en las especificaciones de portátiles y ordenadores de sobremesa aparece 2 puertos 3.2 Gen 1. Ese es el 3.0. ¿Vale? Y si veis puertos USB 3.2 Gen 2, ese es la versión 3.1. ¿Vale? Si te pone 3.2 Gen 3, ese es el 3.2 puro y duro. ¿Vale? Bueno. Como digo, la velocidad máxima del 3.0 era del orden de los 600 megabytes por segundo. La versión 3.1 del USB ya llegaba hasta los 1,2 gigabytes por segundo, y la versión 3.2 permite llegar a velocidades el doble, hasta los aproximadamente los 2,4 gigabytes por segundo. Ojo que ahí se pierde algo de velocidad por el overhead, el control que tiene la sobrecarga que tiene el bus, ¿vale? Pero bueno, estamos en torno a 2 gigabytes por segundo, 2 gigabytes y pico por segundo, ¿vale? En el caso del USB 3.2, ¿vale? Pero obviamente necesitamos dispositivos que funcionen a esa velocidad para sacar todo el partido posible de velocidad. Pues si tú tienes un dispositivo que es un disco duro externo 3.0, pues ese disco va a ir a 600 si lo soporta, que también depende luego de la circuitería del disco, porque hay discos, ya sabéis, más baratos, más caros, ya no solo por la capacidad, sino también por la circuitería que tengan. Si el disco USB 3.0 soporta los 600 megabytes por segundo, esa es la velocidad a la que vais a ir, aunque lo conectéis a un puerto USB 3.2. Si tenéis un dispositivo USB 3.2 que os costará más caro y que puede funcionar a los 2 GB por segundo, pues a ir a esa velocidad cuando lo conectéis al puerto USB 3.2. Pero si lo conectáis a un puerto USB 3.0 no dará más de 600 MB por segundo, porque ahí el cuello de botella entonces será el propio bus. Entendéis un poquito, eso hay que tenerlo bien presente, a la hora de saber qué es lo que compro como disco USB externo y a dónde lo conecto. Hay que tener claras esas dos cosas. Bien, como digo, hoy en día pues todas las placas base de los ordenadores personales, tanto portátiles como de sobremesa, incluyen varias conexiones, varios puertos USB para conectar dispositivos USB. Bien.
Estamos hablando de el USB más reciente, tiene velocidades de 2 gigabytes y pico por segundo, 2,2 gigabytes por segundo, frente a los 600 megabytes del SATA. Claro, si estáis copiando datos de vuestro disco SATA al USB, pues claro, el USB la velocidad era más rápida, es decir, pero se tardará más tiempo en leer del SATA, es decir, al final es el disco SATA el que se da cuello de botella. Si estáis copiando desde un disco SSD, entonces sí que estaréis notando la velocidad, ¿vale? Pero claro, fijaos que es competitivo, por ejemplo, con los casi 3 GB por segundo del SAS 4, pero ojo, el SAS 4 es full duplex y sí que saca partido a toda esa velocidad, ¿vale? Bueno, también es cierto que el SAS es superior en detección de errores y escalabilidad y demás, ¿vale? Bueno. Importante comentaros que tenemos una especificación desde el año 2000, desde finales de 2014, la especificación USB Type-C, por ejemplo, que es por ejemplo, el Type-C, el USB Type-C es el móvil que tengo, pues es la conexión que tiene para cargar corriente, por ejemplo. Y, por ejemplo, yo también tengo en mi portátil tengo un USB Type-C, que puedo conectar, por ejemplo, pues, dispositivos que tengan conexiones de ese tipo. Es una especificación para un conector pequeño, más pequeño que el puerto USB normal, ¿vale? De 24 pines, que es reversible y que tiene una velocidad de transferencia de hasta 10 o 20 gigabytes por segundo, ¿vale? Estamos hablando de 2,5 gigabits, perdón, de 10 o 20 gigabits por segundo, es decir, estamos hablando de 2,5 gigabytes por segundo, más o menos la misma velocidad que el 3.2, ¿vale? Pero sí que es verdad que proporciona mayor potencia, por ejemplo, si yo, en el caso de mi móvil, que tiene una conexión USB Type-C y que además tiene un cable más gordo, un cable específico, o sea, el cable es un poquito más grueso que el normal del USB y lleva su cargador también, está preparado, ¿vale? Pues, por ejemplo, yo tengo un modo de carga que es el Warp, que me permite cargar el móvil completamente, pues, en muy poquito tiempo, en unos 20-25 minutos. ¿Por qué? Porque proporciona mayor intensidad de corriente, mayor intensidad, y por lo tanto puede cargar la batería de una manera más rápida. Pero para poder que mi móvil cargue tan rápidamente, necesito usar el transformador y el cable que viene con el móvil. Porque si uso, por ejemplo, pues el cargador de mi hijo, que también es Type-C, pues ahí no entro en Warp, porque el cable es normal. Entonces realmente no saca partido de esa conexión Type-C. Bien. Otro bus muy popular, no tanto en los ordenadores personales, aunque sí que hay portátiles y ordenadores de sobremesa que incluyen en sus placas conexiones Thunderbolt, pero esto lo conoceréis más los usuarios del Mac. Los usuarios del Mac conoceréis más el bus Thunderbolt, que es pues el USB, es como el USB, permite la conexión de dispositivos externos, pero tiene pues otras características, porque el Thunderbolt, por ejemplo, se utilizó mucho inicialmente pues para conectar, por ejemplo, monitores, porque incluye conexión de tipo mini DisplayPort. Bueno, ahora lo comentaremos. Realmente el Thunderbolt es el sustituto del FireWire, ¿vale? Que se usaba antes en los ordenadores de los Apple y también en ordenadores personales, el FireWire. Pero bueno, el FireWire ya murió hace ya unos cuantos años y el Thunderbolt es el sustituto. Internamente combina PCI Express y DisplayPort, ¿vale? DisplayPort es un puerto para conexión de monitores, ¿vale? Pero soporta los dos tipos de conexiones. Y además también proporciona alimentación eléctrica igual que el USB, pero con mayor potencia. Permite también la conexión caliente de dispositivos, ¿vale? Y la conexión de hasta un máximo de 6 periféricos a un mismo conector, mediante el uso de ladrones, de hubs, como hemos comentado, mismo que el hub USB. Como digo, se utiliza fundamentalmente en ordenadores de la gama iMac, de Apple, de Apple principalmente, los iMac. También recientemente ya podemos encontrarlo también en ordenadores personales e incluso portátiles, conexiones Thunderbolt. ¿Por qué? Porque Thunderbolt también se puede utilizar para conectar discos duros externos y además con velocidades de transferencia muy interesantes. La versión 1 de Thunderbolt usaba 2 canales, uno con velocidad de transferencia de 10 gigabits por segundo cada uno, por lo que al final teníamos una velocidad de 20 gigabits por segundo, es decir, 2,5 gigabytes por segundo, ya la versión 1, ¿vale? Utilizaba 4 ranuras PCI Express, la versión 2.0, y la versión 1.1 de DisplayPort. Por lo tanto, tú a un Thunderbolt podías conectar tanto un monitor externo, por ejemplo, un monitor, de 20 pulgadas o de 24 pulgadas,
Podías conectar un monitor externo o también podías conectar un disco duro externo, ¿vale? Podía trabajar con los dos. La versión 2, que sigue comercializándose hoy en día, usaba ya un único canal, con una velocidad de transferencia de 2,5 GB por segundo. Es la misma velocidad, pero en lugar de usar dos canales, usaba un único canal. Y nuevamente con 4 ranuras de PCI Express y la versión 1.2 de DisplayPort, ¿vale? No aumentaba realmente velocidad, pero lo hacía más flexible y funcional al usar un único canal. La última versión que hay en el mercado de Thunderbolt es la versión 3, que tiene una velocidad de transferencia de 5 GB por segundo. Emplea también 4 ranuras PCI Express, pero de la versión 3.0, de ahí la mayor velocidad. Y utiliza la misma versión 1.2 de DisplayPort, ¿vale? En los apuntes se comenta que hay una versión nueva, la Thunderbolt 4, bueno, igual que en el caso del USB, también hay una nueva versión del USB que acaba de salir se acaba de publicar y tal. Y lo mismo pasa con Thunderbolt, todavía no hay productos comercializados en el mercado o están empezando de manera incipiente, pero bueno, ya los detalles los miráis en el tema 5 de teoría, por si queréis estar un poquito al tanto de esas nuevas evoluciones de estas tecnologías de USB y Thunderbolt. Y con eso ya no hay más, es decir, ya os digo, buses de expansión que permiten conectar dispositivos internos, PCI Express para tarjetas gráficas, lo más común hoy en día, ¿vale? SATA para conexión de discos duros baratos, ¿vale? Tenemos luego el SAS para dispositivos de servidores. Uno preguntará, oye, ¿y los discos SSD? Tranquilo, ahora hablaremos de eso, vamos a llegar. Y luego, como buses de expansión que permiten conectar dispositivos externos, pues lo más común en el PC es el USB. Y hemos comentado también el Thunderbolt, que es lo que se utiliza normalmente en los iMac, en los ordenadores de Apple, pero que también podemos encontrarlo ya en placas base de ordenadores personales. Bueno, vamos ahora a hablar de las tarjetas de expansión, que son las tarjetas que se conectan, por ejemplo, a PCI Express, ¿vale? Las tarjetas de expansión interactúan con el sistema operativo del ordenador, con la placa, mediante lo que se conoce como interrupciones. El mecanismo de interrupciones permite enviar señales hardware que el sistema operativo está preparado para atender. Es decir, se genera un evento en la placa que el sistema operativo captura y responde a ese evento, ¿vale? Entonces, cuando una tarjeta para funcionar necesita tener una interrupción asignada para poder indicar que, oye, es como tener un timbre. Cuando suena el timbre, sabes que es la tarjeta gráfica. Si suena este otro timbre, entonces es la tarjeta de sonido, y así, ¿vale? Bien, aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de una tabla de interrupciones antigua en ordenadores en lo que sería un ordenador personal de finales del siglo pasado, ¿vale? Las interrupciones, por ejemplo, el puerto 7, la interrupción 6 estaba asignado a la disquetera, ¿vale? La interrupción 14 al controlador ID del disco duro, ¿vale? Bueno, pues eso. Las tarjetas de expansión, como digo, se comunican mediante interrupciones, también mediante puertos de entrada-salida que permiten pasar información complementaria a la comunicación, Por ejemplo, permiten indicar direcciones de memoria en las cuales se pueden escribir datos directamente para pasarle a la tarjeta y leer datos directamente que la tarjeta deja en esas posiciones de memoria. De esta manera se consigue acelerar la transferencia de datos. Y también mediante acceso directo a memoria, el DMA, como se conoce. Bien, esas serían las tres maneras con las que interactúan las tarjetas de expansión. Vamos a hablar precisamente de unas tarjetas muy populares, las tarjetas gráficas. Hoy en día, como os he dicho, prácticamente todos los procesadores que hay en el mercado incluyen su propio procesador gráfico, en el propio encapsulado del procesador, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando de tarjetas dedicadas, tarjetas gráficas dedicadas, con aceleración 3D. Por ejemplo, si para ordenadores de gaming, es decir, donde queremos jugar con juegos que requieren bastante potencia de gráficos y demás, necesitamos tarjetas dedicadas. También necesitamos tarjetas dedicadas si nos vamos a dedicar, por ejemplo, a la edición profesional de vídeo, sonido y demás. Necesitamos también tarjetas gráficas dedicadas, sobre todo para el tema de edición de vídeo, ¿vale? Bien, como digo, hoy en día las tarjetas gráficas llevan su propio procesador, incluso los procesadores que llevan las tarjetas gráficas, algunos de ellos son procesadores más potentes incluso que los propios procesadores del ordenador en sí, ¿vale? Y también llevan su propia memoria, y estamos hablando de gigas de memoria, es decir, podemos encontrar perfectamente con tarjetas gráficas hoy en día que tienen sus 8 gigas de memoria propia, ¿vale? ¿Para qué necesitan tanta memoria las tarjetas gráficas? Porque si veis, las tarjetas gráficas almacenan la imagen que se está visualizando en el monitor, la tienen que tener almacenada en su memoria. Entonces,
uno piensa, bueno, pues en los apuntes de teoría tenéis ahí una tabla de comparativa de la memoria que se necesita en función de resoluciones. Entonces, si al final podemos mantener resoluciones enormes tipo 4K pues con menos de 1 giga, ¿para qué necesitamos tantos gigas de memoria propia en las tarjetas? Pues precisamente para incrementar la velocidad de operación, de trabajo, el rendimiento de la tarjeta a la hora de trabajar con gráficos. Cuanta más memoria tenga una tarjeta, mucho mejor. De hecho, hay muchos juegos que incluso te piden tener una tarjeta que tenga como mínimo 4 gigas de memoria propia, ¿vale? Si no, el juego no va a funcionar. Claro, las tarjetas gráficas que tengan más memoria interna, más memoria propia, pues también sean más caras. Cuidado, porque hoy en día hay fabricantes, bueno, hoy en día desde hace ya varios años, se venden tarjetas que tienen memoria compartida. Ojo, que esto hay que leerlo bien, ¿eh? Una tarjeta gráfica tiene memoria propia 4 GB. Eso quiere decir que esa tarjeta tiene circuitos de memoria de 4 GB. Pero si tú ves memoria compartida 4 GB, ya no es lo mismo. Hay que ver cuánta memoria propia, porque a lo mejor la memoria propia de la tarjeta son 3 GB o 2 GB. Y lo otro es compartido ¿con qué? Con la memoria RAM. Es decir, son 2 GB propios de la tarjeta gráfica y 2 GB de memoria que coge de la RAM. ¿Vale? Claro, eso hace que la tarjeta sea más barata. Y tú dices, 4 GB, es la misma tarjeta. No. ¿Y es más barata? No. No es la misma. Una tiene 4 GB reales propios y la otra no. La otra es compartida, quiere decir que parte de esa memoria la coge de la memoria RAM de tu equipo. ¿Vale? Son más baratas, pero en realidad son peores. ¿Vale? Bien. Precisamente las tarjetas incluyen lo que llamamos aceleración 3D, es tener su propio procesador para su propio CPU, lo que se llama GPU, porque en el caso de las tarjetas gráficas se llama GPU, Graphics Processing Unit, GPU, en lugar de CPU, pues tienen su GPU precisamente tienen su propio procesador para realizar todas las operaciones con gráficos. De esta manera se libera carga del procesador, del principal del ordenador. El ordenador funciona mucho más ligero, mucho mejor, y no solo eso, sino que es la propia tarjeta la que lidia, por ejemplo, con todas las operaciones de gráficos de los juegos o de programas de CAD, de diseño, de modelado sólido, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, precisamente para poder trabajar con estos procesadores se crea una serie de bibliotecas de código, de programación, los API. Los API son las siglas de Application Program Interface. Es decir, interfaz para el desarrollo de programas, de aplicaciones. Es decir, lo que te ofrecen es una serie de rutinas, una serie de funciones, en una serie de bibliotecas de código que tú puedes usar en tus programas para programar gráficos. ¿Vale? Bien, hoy en día existen dos fundamentalmente, las DirectX 3D, que forman parte de las DirectX de Microsoft. ¿Vale? Hay que mirar que las tarjetas soporten, obviamente, este DirectX 3D, DirectX, y qué versión soportan. Ojo, porque es muy importante la versión que soportan, porque hay juegos que te piden una determinada versión de las DirectX, por lo tanto de las DirectX 3D. Entonces hay que mirar bien, si quiero jugar este juego, qué tarjeta necesito, ¿vale? Y el OpenGL. La mayoría de las tarjetas gráficas 3D tienen de serie soporte para el OpenGL, ¿vale? El OpenGL es, digamos, la versión, pues es open source de gráficos, de una biblioteca de programación en gráficos en 3D, ¿vale? Es open source, a diferencia de DirectX 3D, que es propietario de Microsoft. Bien, ya más detalles los tenéis en los apuntes de teoría. Características de los discos duros. Pues lo que nos tenemos que fijar fundamentalmente es en la capacidad, eso es lo primero, ¿vale? Si hoy en día la capacidad de los discos duros se mide en gigabytes y en terabytes, ¿vale? Entonces hay que fijarse, pues, ¿qué capacidad tiene el disco duro? Mayor capacidad, normalmente es mayor precio. Pero también hay que fijarse en el tiempo de acceso. El tiempo de acceso es el tiempo que tarda en ponerse encima del sector, el cabezal lector. Estamos hablando de discos electromagnéticos, ojo, no SSD, porque los discos SSD tienen circuitos de memoria, no son mecánicos, no son electromecánicos, como si son los discos duros SATA y demás, ¿vale? Entonces, el tiempo de acceso significa el tiempo que tarda, o los SAS, que también son electromecánicos. El tiempo que tarda el cabezal en situarse encima del sector donde debe leer los datos. Es decir, una cosa es la velocidad de transferencia, pero la velocidad de transferencia en el momento en el que estamos en el sector donde están los datos y estamos leyéndolos o escribiéndolos. Pero el tiempo que tarda en posicionarse, porque el disco duro está girando,
y es como, no sé si os acordáis, si alguno tiene un antiguo tocadiscos en casa, pues el tiempo que tarda la cabeza, o ahora que han vuelto a resucitar los discos de vinilo, ¿vale? Pues el tiempo que tarda la aguja en situarse en el sector correspondiente para reproducir la canción. Pues esto es lo mismo, el tiempo que tarda la aguja en situarse en el sitio que toca, no es exactamente una aguja, ¿vale? Pero bueno, el tiempo que tarda el cabezal lector-escritor en situarse en el sector correspondiente para escribir, para leer, escribir la información, ¿vale? El tiempo de acceso normalmente se mide en milisegundos, y se compone del tiempo de búsqueda y del periodo de latencia. Hay discos duros que tienen tiempos de acceso menores que otros, por ejemplo los SAS, ¿vale? Los discos SAS tienen tiempos de acceso mucho más rápidos que los discos SATA, ¿vale? Bien, la velocidad de rotación, que también influye en el tiempo de acceso, es decir, normalmente la velocidad de rotación, que se mide en revoluciones por minuto, a mayor velocidad de rotación, menor tiempo de acceso. Esto es así, es esta relación. Los discos duros también tienen su propia caché para acelerar el rendimiento del disco duro, es decir, para acelerar la velocidad de transferencia de datos. Un poco funciona. El principio de funcionamiento es un poquito también un poco como lo que hemos comentado de los procesadores con las memorias caché. La idea es que cuando nosotros leemos datos de un disco, es decir, por el mismo precio de leer los datos de un disco, se accede a toda la información de varios sectores. Entonces, tú realmente mejor quieres la información de un par de sectores, pero se almacena, digamos, toda la información que hay alrededor, ¿vale? ¿Y dónde se almacena esa información? En la caché del disco. De tal manera que si tú a continuación vas a la información que efectivamente ya está en la caché del disco, ya no accedes al disco, la lees de la caché y es mucho más rápido, ¿vale? Por eso es muy importante desfragmentar los discos, desfragmentar el disco duro. Es muy importante. Desfragmentar significa hacer que aquellos datos que pertenecen a un único elemento lógico, por ejemplo a un mismo fichero, es decir, tenemos un fichero de una película, ¿vale? Pues un fichero, yo qué sé, de 4 gigas, ¿vale? Donde hay una película guardada. Pues es importante que todos los datos, esos 4 gigas que componen la película, estén almacenados en sectores consecutivos. Es decir, la información de la película esté almacenada en un bloque de datos, no separado en varios trozos del disco, sino en una misma parte del disco. Porque así el acceso a los datos de la película será mucho más rápido. ¿Y eso cómo se consigue? Desfragmentando el disco. En los discos duros, conforme se van utilizando, tienden a fragmentarse, es decir, a que la información esté repartida de un mismo fichero, esté repartida por diferentes trozos del disco, ¿vale? Entonces, en el caso de Windows es conveniente ir desfragmentando el disco duro cada cierto tiempo. El Linux internamente ya va haciendo estas operaciones, a veces va moviendo datos del disco para intentar evitar que la fragmentación sea grande. Bien. También el NTFS en general, el sistema de ficheros NTFS, igual que el XT4, tienden a fragmentar poco la información. No obstante, a veces es conveniente, de vez en cuando, sobre todo si empezamos a notar que los accesos a disco van un poquito lentos, en el caso de Windows, pues desfragmentar el disco, ¿vale? Bien, y otra cosa que hay que tener en cuenta es el bus de conexión. Es decir, si es un disco SATA o es un disco SAS, que será más caro, ¿vale? O estamos hablando de un disco externo. No es lo mismo un disco USB 3.0 que un disco USB 3.1 o 3.2, como hemos visto por la velocidad de transferencia. También es verdad que un disco USB 3.2 será más caro que un disco USB 3.0, ¿vale? Bien. Precisamente vamos a hablar ahora de los dispositivos de estado sólido, que no son discos de estado sólido. Las siglas SSD vienen de Solid State Drive, y drive es dispositivo, no disco. No es disk, es drive. La D no es de disk, es de drive. Dispositivos de estado sólido, ¿vale? Lo que pasa es que como son dispositivos de almacenamiento permanente de datos, como los discos duros, pues la gente los confunde con discos duros. Es un tipo de disco duro más rápido. No, en realidad es un dispositivo. No es un disco duro porque no es electromecánico, ¿vale? Usan memoria tipo flash, ¿vale? Que no requiere electricidad para funcionar. O bien memorias tipo SDRAM alimentadas por corriente eléctrica. Esto es lo más frecuente, ¿vale? Es decir, realmente lo que tenemos es que para almacenar la información no se tienen discos magnéticos, sino que lo que se tiene, no se utilizan medios magnéticos para almacenar la información, sino que se utilizan medios electrónicos. Pero estamos hablando de memorias tipo SDRAM o memorias tipo flash, donde se almacena la información. Eso significa que los tiempos de acceso a la información en un SSD son más rápidos que en un disco duro. Y aquí hablo con propiedad de discos duros, porque los SSD no son realmente discos duros, ¿vale? Entonces, los SSD son más compactos, pequeños y proporcionan mayor flexibilidad, sobre todo para portátiles, donde el espacio es muy reducido, ¿vale?
Y las operaciones de lectura y escritura son más rápidas que en un disco duro convencional, electromagnético, ¿vale? Electromecánico, electromagnético. Bien, entonces los dispositivos de estado sólido son menos sensibles a golpes, no hacen prácticamente ruido y tienen menores tiempos de acceso y de latencia, ¿vale? Lo que hace que funcionen más rápidamente. Muchos dispositivos de estado sólido utilizan la misma interfaz que los discos duros SATA, de hecho se conectan a controladoras SATA, ¿vale? Por lo que podemos fácilmente intercambiar, es decir, por ejemplo, es fácil sustituir un disco SATA por un disco SSD. Quitamos el disco SATA de nuestro ordenador y a la misma controladora donde está conectado el SATA metemos el SSD, ¿vale? Vamos a experimentar mejoría, pero aún así vamos a estar contra una controladora SATA, con las limitaciones de velocidad que esto supone, ¿vale? En su origen los SSD tenían menor capacidad, pero hoy en día podemos encontrarnos con dispositivos SSD de 2, 4 terabytes, incluso de mayor capacidad, pero lo normal hoy en día es encontrar en los ordenadores actuales encontrar dispositivos SSD de entre 128 y 512 gigabytes, que son más económicos. Y hoy en día lo más común es encontrarse que sean dispositivos SSD que se conectan a la interfaz M.2, que permiten conectar los discos SSD directamente al PCI Express, ¿vale? A partir de un socket, de un puerto propio conocido como M.2. ¿Vale? Eso, claro, eso permite que los SSD, si se conectan ahí en lugar del bus SATA, permiten obtener velocidades de transferencia mucho mayores, ¿vale? Porque pues podemos encontrar velocidades, un dispositivo SSD M.2 puede obtener velocidades de transferencia en torno a 4 GB por segundo, ¿vale? Que es mucho más de lo que se obtiene con el SATA 3.2, ¿de acuerdo? Claro, pero la placa base del ordenador tiene que tener ese puerto M.2, si no, no hay tutía. Aún así, aunque conectéis un dispositivo SSD a un puerto SATA, vais a obtener mejores prestaciones, mejor rendimiento del disco SSD que con respecto al SATA. Va a ir más rápido, ¿vale? Pero no es lo mismo si tenéis un SSD conectado a un puerto M.2, va a ir mucho más rápido, porque estamos hablando de velocidades de transferencia, pues como del orden de pues unas 6-7 veces más rápido, ¿eh? Bien. Otro beneficio que tienen las unidades con interfaz, las unidades SSD con interfaz M.2, es que no necesitan de un cable de alimentación extra, que sí que es necesario en el caso de conectarlas a la controladora SATA, ¿vale? Bien. Y finalmente los consejos para elegir un ordenador. ¿Quiero un ordenador? La pregunta frecuente que nos hacen. ¿Me voy a comprar un ordenador para estudiar para los estudios del grado en ingeniería informática o en matemática computacional? ¿Qué me puedo comprar? ¿Vale? Pues, consejos. Podéis ahorrar en el procesador. Por ejemplo, un i5 o similar de AMD, un Ryzen 5, perfecto. Y es más barato que no comprarse un i7 o un i9. Estamos hablando de procesadores de gama alta o de gama muy alta, que solamente son para gamers o para gente que se va a dedicar pues eso, a edición de vídeo, programas de CAD, modelado sólido y cosas así. Vosotros vais a trabajar con programas, pues estáis estudiando informática. Entonces, con un i5 similar, suficiente. Un Ryzen 5. Ahí podéis ahorrar pasta. Os recomiendo que, aunque compréis un portátil, os compréis un monitor. Podéis conectar un monitor externo a un portátil y trabajar con 2 pantallas, como trabajo yo. De hecho, hay programadores que trabajan hasta con 3 pantallas o más, ¿vale? Recomendamos un monitor de 19-21 pulgadas, ¿vale? Con buena resolución. Por ejemplo, 1920 x 1080 por lo menos. También podéis ahorrar en la tarjeta gráfica. De hecho, no necesitáis una tarjeta gráfica dedicada. Si no vais a jugar, si no vais a usar el ordenador para jugar, y yo para jugar recomiendo las consolas, lo siento, pero yo soy muy de consolas para jugar, no el ordenador es para trabajar. Pues ahí podéis ahorrar pasta, no necesitáis una tarjeta gráfica dedicada. Normalmente con el propio procesador gráfico que lleva la propia CPU vais más que suficiente. Recomendamos un disco duro, ahí sí que recomendamos capacidad de almacenamiento, y aquí creo que hay alguna compañera que me estará viendo y que en estos momentos se acordará de cierta interacción conmigo por correo electrónico a cuenta de cierto ordenador que se ha comprado. Necesitáis espacio en disco, ¿vale? Mínimo, cosas que recomendamos, pues un SATA 3 de 1 tera o bien un disco SSD, un dispositivo SSD que sea un mínimo de 256 gigas, es decir, menos de 256 gigas es ir justitos de disco,
sobre todo si vais a compartir el disco del ordenador entre más de un sistema operativo, como es el caso de muchos de vosotros, y es lo que vais a acabar haciendo al final, queráis o no. Windows y Linux, fundamentales para trabajar para cualquier profesional de la informática, ¿vale? Entonces yo tengo los dos sistemas operativos instalados, es que, vamos, tengo que trabajar con los dos, es que es una cuestión de supervivencia, tengo que tener los dos sistemas operativos instalados en mi ordenador, en mi portátil, porque son mis herramientas de trabajo, tanto Windows 10 como el Ubuntu Linux, ¿vale? Y menos de un disco de 256 gigas para los dos sistemas operativos, olvidaos, ¿vale? Lo ideal, además, pues eso, tener un SSD de 128-256, ahí van el operativo y los programas, y tener un SATA 3 de 1 tera. En mi caso yo tengo un SSD de 256 gigas donde están instalados el Windows, el Linux y los programas, y tengo un SATA 3 de 2 teras que uso como almacenamiento de datos en ambos sistemas, ¿vale? También os recomiendo que tengáis un disco externo, a ser posible USB 3.x, 3.0, 3.1, 3.2, ya dependerá del presupuesto, y que tenga unos 500 GB mínimo. ¿Para qué? Pues para copias de seguridad, para hacer copias de datos, etcétera, ¿vale? Para hacer una ampliación, por ejemplo, de la capacidad de almacenamiento. Bien, es una recomendación. Os recomiendo que compréis un pendrive, mínimo 16, 32 GB, son baraticos, nos va a costar mucho, un pendrive de 32 puede costar mejor 8 pavos o así, ¿vale? Si podéis comprar uno de 64, pues incluso mejor, ¿vale? Para llevar información cómodamente desde vuestra casa a la UGI y de la UGI a vuestra casa, ¿vale? Aunque también ya sabéis que podéis hacer conexión y transferencia remota. Impresora. Es conveniente que compréis una impresora para imprimir pues, los apuntes, enunciados de práctica y demás que dejamos los profesores en el aula virtual, si es menester imprimirla. Sí que es verdad que podéis hacer las prácticas simplemente leyendo el PDF, pero a veces es conveniente, yo lo siento mucho, pero yo creo que hay veces que el papel es conveniente. Se puede tener, por ejemplo, el libro de la asignatura, que son los diferentes temas de teoría, que al final eso conforma un libro, os lo podéis descargar y ahí tenéis el libro almacenado por capítulos en PDFs. ¿Vale? Pero a veces es conveniente imprimirse un enunciado de una práctica. ¿Para qué? Pues para poder ir tomando notas. Yo eso no lo he visto en las prácticas que habéis hecho. Pero a veces me gustaría ver a algunos de vosotros con el PDF de la práctica impreso, para que podáis ir tomando notas y apuntando cosas de las cosas que vais haciendo en las prácticas. Ah, ostras, pues esto hay que hacerlo. Anda, pues ahora me explica el profesor que... Pues apuntarlo ahí, que para eso está el papel, caray. Bueno, pues si vais a imprimir, cosa que yo recomiendo en un momento determinado, que tengáis una impresora a ser posible multifunción, mirad los contenidos del tema, leed el tema de teoría. Bueno, lo normal es comprarse una impresora de inyección de tinta, que son más baratas, pero si vais a imprimir mucho, tal vez convenga comprar una láser. La láser es más cara que la inyección a tinta, pero al final lo acabas amortizando. Si vais a imprimir mucho, teniendo en cuenta el precio de los consumibles, pues claro, pues igual te conviene comprarte una láser. Mirad el precio de los cartuchos de tinta y de los toners que utilizan las impresoras láser. Hay que mirar y hacer números. ¿A cuándo me sale el papel, la hoja de papel impreso? Pues eso. También es verdad que hoy en día hay impresoras de inyección a tinta que permiten comprar pues, cartuchos de estos piratas, que no son oficiales, como las Nespresso y tal, que las cafeteras estas que permiten comprar cartuchos de café de marca La Cabra, pues aquí lo mismo. Pues si podéis comprar una impresora, como por ejemplo la que tengo en mi casa, que la inyección de tinta no la compro de la casa porque cuesta carísima los cartuchos, los compro ahí, pues eso, de internet, así en plan chungo. Bueno, son cartuchos de inyección de tinta que dan muy buen rendimiento, la impresora imprime bien, pero son bastante más baratos que los oficiales de la casa, ¿vale? ¿Y qué compramos? ¿Un ordenador sobremesa o un portátil? Si vais a comprar un ordenador nuevo, lo que yo os recomiendo es un portátil. ¿Por qué? Pues que tenéis mucho más movilidad, por supuesto, y ventajas. Claro, lo podéis llevar a todas partes en la UGI, podéis llevarlo para estudiar, para hacer las prácticas, más ahora con la situación en la que estamos con la pandemia, bueno, podéis llevarlo, pues eso, a la biblioteca, para estudiar en la biblioteca, en la sala de estudio, me lo llevo a la aula de informática, estoy haciendo las prácticas y lo hago con él. Claro, la ventaja de un portátil es la movilidad, obviamente. Hay una desventaja, claro, el ordenador de sobremesa, a igualdad de componentes, es decir, procesador, memoria, tal, el ordenador de sobremesa es más barato que el portátil, los componentes del portátil son un poco más caros. La desventaja es el precio. Pues el mismo ordenador sobremesa que te cuesta, yo qué sé, 450 euros o 600 euros incluyendo el monitor, pues a lo mejor en portátil te cuesta 800 o 750. Bueno,
ya no hay tanta diferencia realmente. A lo mejor la diferencia puede ir entre 80, 100, 120 euros arriba abajo, ¿vale? Entonces ya no es tanta desventaja el precio. Entonces yo recomiendo, si vais a comprar un ordenador nuevo, que sea un portátil, sinceramente. De hecho, además, hoy en día los portátiles con una buena base refrigerada, se puede estar enchufados. Por ejemplo, si estáis descargando cosas de estas por ahí de la nube, de los sitios estos chungos y tal, donde hay series, películas y demás, pero no os oigáis a nadie. Silencio. Bueno, pues podéis tener un portátil perfectamente enchufado y funcionando pues 3, 4, 5 días sin ningún problema, o más. Pero eso sí, si vais a tener ese plan, os recomiendo que compréis una buena base refrigerada, pues eso, para que el portátil esté, pues eso, no se caliente, porque los portátiles se calientan más que los sobremesa, tienen peor ventilación, suelen tener peor ventilación. Aunque hoy en día hay portátiles gaming que tienen ahí 300.000 ventiladores y conexiones externas y ventilación externa y tal, que bueno, se calientan poco, pero aún así es conveniente una base refrigerada si lo vais a poner en ese plan. Y bueno, pues esto es todo, Ya con esto termino los highlights del tema 5.